Dios haya levantado con una unción como la unción del evangelista Luis Urbáez. No digo que no haya, pero no he visto a nadie ni en video, ni en historia, ni en libro, ni en nada. Por lo menos yo, no sé usted. Algo verdaderamente extraordinario. No, se ha recogido poca información. Apenas yo encontré 2 libros en internet de lo que es la historia de Luis Ernesto Urbáez. Es un hombre que nació en la ciudad de Barahona, pero que Dios lo llevó por las naciones haciendo milagros y prodigios. Así que vamos a empezar desde el inicio de cuando Luis Urbáez nace hasta cuando este hombre muere de una forma bastante extraña para la magnitud de lo que fue usado. Yo diría que se asemeja mucho a lo que es la historia de Sansón Luis Urbáez. Sí, demasiado. Bueno, Luis Urbáez nace en la ciudad de Barahona, principalmente en el municipio de Cabral. Eso fue para el año 1930 por ahí. Y desde pequeñito nació en una familia de muy escasos recursos. Dice la historia en uno de los libros del escritor Samuel Santana, que dice que la familia de Luis Urbáez se mudó de Barahona buscando una mejor vida a la ciudad de Santo Domingo. Pero ¿qué pasa? Que allí ellos se dan cuenta que la cosa no era como el papá de ellos se lo había planeado. Y lo que hacen es que a Luis Urbáez lo entregan a un orfanatorio y allí él se cría. Cuando Luis Urbáez está ya grandecito, sale del orfanatorio y el hombre decide hacer carrera nada más y nada menos que en el boxeo. El tipo dice, bueno, yo me voy a meter a boxeador porque veo que hay mucha gente que está ganando dinero en esto. Cuando se mete a boxear, lo primero que recibe, en lugar de dinero, es un trompón en el ojo derecho. Entonces aquí el tipo recibe, oiga, cuando recibe este golpe, pierde la vista de ese ojo totalmente y no la recuperó hasta cuando él se convirtió. ¿Qué sucede con Luis Urbáez? Él dice, bueno, el boxeo no me está dando resultados, Carlos. Lo que voy a hacer es que me voy para la calle. Entonces el tipo se mete para ir para la normal en Santo Domingo, siendo un adolescente jovencito, y se gana el apodo, de Luis Pullita, porque él andaba con un puñal todo el tiempo arriba. Entonces andaba robándole a la gente, andaba atracando. Los deportistas que venían de otras ciudades para ir para el estadio de la normal, él lo engañaba, lo robaba, lo atracaba. Y era lo que se conoce en este país como un ladrón de cartera, un carterista. Sí. Él se dedicó a robar, era un ladrón. El muchacho creció con problemas, no tenía un padre desde un principio que lo fuera dirigiendo. Estaba en la calle. Entonces, ¿qué sucede con este joven? Cae preso bajo el régimen de nada más y nada menos que Rafael Leonidas Trujillo. La policía ya está cansada de la banda que él mismo había conformado y era el jefe de la banda. Entonces una noche cuenta la historia del libro, creo que es del otro libro que aparece, que es de Ramón de los Santos, si la memoria no me traiciona. Dicen que de la cárcel a la banda lo fueron sacando uno por uno de madrugada y le iban dando muerte, lo iban ajusticiando, lo iban matando. Cuando quedaba solamente Luis Urbáez en la cárcel, sin tener conocimiento de Dios, no sabía ni siquiera leer, no había leído la Biblia. Dice el libro, cuenta, que el tipo se tira de rodillas y comienza a decir, Señor, si tú me salvas, yo te voy a servir. Adivinen qué, el libro cuenta que viene un personaje vestido de blanco, sin preguntarle y sin nada, le abre la puerta de la cárcel y Luis Urbáez sale tranquilo por la puerta. Dios lo salvó de esa. Pero vuelve otra vez a lo mismo, como mucha gente que probablemente me está viendo ahí, que le hizo una promesa a Dios de que va a entregar su vida a Dios, de que se va a arrepentir, de que si Dios lo saca de esta enfermedad, de que si Dios lo saca de esta situación, se va a entregar a Dios y lamentablemente cuando Dios hace su parte, ellos no cumplen con la de ellos. Pero tenemos un Dios misericordioso, que Luis Urbáez decide seguir delinquiendo de nuevo después que Dios lo salva de la muerte. Y vuelve y cae lo mismo. ¿Qué pasa? Que ahora Dios usa la misericordia y a través de una hermana, dicen, de Trujillo, que se enamora de él, del muchacho, entonces no lo matan y lo sueltan para la calle. Entonces ahí es cuando entra la historia de 12 evangelistas que trajeron un avivamiento a la República Dominicana en el tiempo en que el evangelio, señores, no era predicado de manera masiva. Cuando todavía la Iglesia Católica tenía un poder aquí, eclesiástico, que aquí no se podía hablar de otra cosa que no fuera de la Virgen, que no fuera de los ídolos, que no fuera del Vaticano, que no fuera de los sacerdotes. Tenían un poder y un control, que todavía en cierta forma lo tienen.
llegan a este país dos evangelistas llamados David García y Jaime Cardona. Yo voy a pasarle a mi hermano Carlos. Creo que ya de ahí en adelante él puede seguir con la historia. De hecho, si hablamos de Luis Urbáez, no podemos obviar a David García y a Jaime Cardona. Porque verdaderamente David García y Jaime Cardona iniciaron la campaña fue en Barahona. Aunque Luis Urbáez no estaba en Barahona cuando ellos inician esa campaña. Pero ¿qué sucede? En el año 1954, ellos vienen a Santo Domingo a realizar una campaña. Y a esa campaña llega Luis Urbáez, un hombre cargado de promesa, aunque está delinquiendo todavía. El hombre está en Villa Consuelo robando, está atracando con un cuchillo en la cintura. Era un grupo de 7 hombres, era el jefe. Si usted se fija, una de las cosas que hace Satanás, que hay personas que tienen un diseño para servir al reino de los cielos, para establecer el reino en la tierra. Y Satanás usa algo parecido en el mundo para Satanás confundir a las personas. ¿Qué pasa? Luis Urbáez era el líder de esos 6 hombres, porque con él eran 7. Él era el líder. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que Satanás descubrió posiblemente que Luis Urbáez ganaba un liderazgo, pero en la fe, en la verdadera fe que en Jesucristo. Entonces lo confunde. ¿Qué sucede? Viene como le explicaba el hermano, que somos Carlos los dos, le explicaba de que antes de Luis Urbáez ser cristiano, que él se convierte en el 54, ya Dios había hecho muchas señales en favor de su vida. Pero ¿qué sucede cuando están predicando David García? Principalmente David García era el que ministraba. Cuando David García suelta una palabra y dice, aquí hay un joven en medio de la multitud que está diciéndole a Dios, si tú me usas, gloria a Dios, como tú usas a ese hombre, porque estaba impactado como Dios usaba a David García llamando a la gente por nombre y apellido. Así es. Cómo Dios lo estaba usando en liberación. Cuántas cosas estaban sucediendo con David García, un puertorriqueño. Pero ¿qué sucede? El joven está impactado, porque yo lo que entiendo es que lo que de Luis Urbáez estaba oculto, a la presencia de Dios manifestarse, empezó a descubrirse, o él mismo a descubrirlo. Porque ¿por qué en medio de esa multitud de tanta gente que habían, él es el que dice, si Dios me usa como le usa a él, yo me convierto? O sea, y había más personas porque alguien más no pensó eso. Dice el predicador, hay un joven, no dijo hay 2, hay un joven que está diciendo, y le está diciendo a Dios, que si Dios lo usa como me está usando a mí, yo me convierto. Que pase, que dice Dios, que lo va a usar más que a mí. Dice el predicador, dice David García, dice Dios, le dice a ese joven que pase, que Dios lo va a usar más que a mí. Entonces pasa Luis Urbáez y se convierte. Así es. Ahí luego empieza su convención, él se convierte a Cristo ese día. Pero ¿qué sucede? La campaña continúa. Esa campaña no se quedó ahí. Dios sigue glorificándose. Amén. Cuando esa campaña, incluso ahí pasó algo, porque muchas veces, como Trujillo era el tirano de nuestro país, Trujillo era ya tú sabes, el sátrapa, todo en este país era de él. Así es. Los católicos mandaron a Trujillo a ordenarle que pararan la campaña, porque la hierba del estadio, porque el estadio era normal, peleaba ya veneno que ya estaban dando la campaña. Fueron los católicos y le dijeron, hay un problema porque la hierba del estadio la están quemando esos evangélicos con los pies, y eso no está bien. Y Trujillo dijo, pero si ese es el problema, no hay problema con eso, vamos a trasladarlo a otro sitio. Ellos dijeron, no. Hay que sacarlo del país. Hay que sacarlo, esa gente hay que sacarlo de aquí. Sí. Enseñan otra cosa. Y entonces Trujillo se incomodó un poco. Trujillo era un hombre tremendo. Le dijo, yo no sé cuál es el mal que está haciendo esa gente para ustedes. Trujillo enfrentó a los católicos. Sí. Porque una sobrina mía, hace unos días que fue una campaña, estaba enferma de cáncer. Desahuciada ya. Y Dios la sanó. Estaba desahuciada. Sí, desahuciada por la ciencia médica. Sí. Y Dios la sanó. Entonces, ¿cuál es el mal que está haciendo esa gente? Ahí fue que la campaña cogió fuerza, varón. Así es. Entonces ese avivamiento inicia y se convierte en José Luis Urbáez. Pero ¿qué pasa? La campaña continúa. Pasaron unos 2 o 3 días donde Luis Urbáez se encontró que no le está poniendo atención. Porque hay personas cuando viene y se convierte, cree que ya es casi pastor, lo es pastor. Usted sabe, que no siempre te da un gente así, que de que se convierte creen que nadie está haciendo nada bien. Luis Urbáez le pasó eso.
Inmadurez. Sí, inmadurez. Y entonces a los días él sube a la tarima. Él sube porque lo llamaron, perdón. David García lo llama. Y dice, el joven que el otro día, él le dice, mira muchacho, tú vas a ser testigo del poder de Dios en este país. Le dice el predicador otra vez a Urbáez. Y dejó a Luis Urbáez en la tarima y siguió predicando. Luis Urbáez se incomodó. Porque entendió que lo estaban ignorando y que no le estaban haciendo caso allá arriba y lo jaló por la camisa. Y le dijo, a mí Dios me va a usar más que a ti. Incómodo. Acuérdate que un hombre venía de la calle, mundo, sí, de la calle, un perdido. tipo guapo. Miren, el otro día una joven me contaba en un comentario de los seguidores de YouTube que ella dudaba de esta historia porque sigue muchos pastores dominicanos y nunca había escuchado esa historia. Yo tengo que decirle algo a la gente. Cuando Ezequiel Molina menciona a Luis Urbáez, que varias veces lo menciona en su prédica, él no lo menciona como Luis Urbáez, él lo menciona como Luis Puyú. Porque todavía Luis Urbáez se convierte en sus inicios dentro del ministerio, lo llamaban Luis Puyú, muchas personas, los que lo conocían, los del coro de él. De hecho, Carlos, hay que destacar que hay testimonios de personas que viven hoy en día, cristianos, personas que tienen una larga trayectoria en el Evangelio, y hablan que ellos estaban de cuando esos milagros sucedían, de lo que se narran en el libro. De hecho, la investigación que hace el escritor Samuel Santana, una serie de entrevistas, personas que fueron testigos oculares, no que se lo contaron, que lo vivieron, son cristianos y estaban allí cuando sucedían estas cosas. ¿Sabes qué? Entonces sucede que tenemos que entender algo acá también. Luego que Luis Urbáez se convierte en el 54, él empezó a fluir ya en el 56, un poquito, ya en el 56. Pero hay un cruce, Carlos, yo no sé si tú me puedes ayudar ahí. Aparece registrado en el libro de que él se convierte en el año 1954, pero esos 2 años, del 54 al 56, no aparece historia de él, sino que aparece una pequeña historia, pero con poca base. Ahora, cuando aparece algo con fundamento del 58 para adelante, donde él va a predicar Barahona, su tierra natal, por primera vez. Que ahí es que se manifiesta el milagro donde una señora tenía una muleta. Yo no sé, perdón, yo no sé si como Luis Urbáez era un hombre acostumbrado a descarriarse. Yo no sé si en el 54, después que él se convierte, no sé si fue que se descarrió otra vez. Pero aparece que del 56 él se trancó y vivía todos los días ayunando hasta las 6. Dice todos los días, salía a la calle Ravelo a comprar un centavo de azúcar y un pan porque era un hombre que vivía en extrema pobreza. Los datos que se recogen narran ese tiempo de ayuno y oración que él pasaba con Dios antes de lo que es el inicio, el boom, la explosión del ministerio, que era de la cárcel al púlpito, se llamaba el ministerio. Con eso fue que él inició la campaña en Barahona. Y en esos años, lo poco que se recoge es de una de las anécdotas que se habla, es que él fue donde su pastor, que era Francisco Astacio, un pastor de Puerto Rico, pero que estaba aquí en República Dominicana, radicalizado aquí. Y él le preguntó al pastor, ¿cómo yo puedo ser usado como Dios usa a ese hombre llamado David García? Y el pastor le dice, bueno, tú tienes que prepararte primero, tú tienes que tomar la palabra de Dios, leerla. Cuando Luis Urbáez va a un seminario, no lo aceptan porque él no estaba preparado en lo que es la lectura y la escritura. El hombre venía del mundo, venía no tenía una preparación escolar, no sabía ni siquiera leer bien ni escribir, y por eso no lo acepta. Él vuelve donde el pastor y el pastor le dice, bueno, mijo, tú lo que tienes que hacer es ayunar y orar. El hombre se lo cogió a pecho. Eso fue en el 56. Ya de ahí en adelante el hombre se lo cogió a pecho, lo que es el ayuno y la oración. Y luego, que en el año 1956 él inicia, que pasaba todos los días. Mira, incluso hay veces que aparecen números de ayuno. Yo duré 40 días ayunando hasta las 6, pero en Luis Urbáez no aparece un número que podamos decir, no, Luis Urbáez duró por lo menos 9 meses ayunando hasta las 6. No aparece. Aparentemente él duró más de un año ayunando del 56 hasta el 58, hasta las 6. Luego que lo invitan a predicar a Barahona, él sí predicaba, pero él en su iglesia, profetizaba también, porque sabe que en medio de ese tiempo en el secreto hay muchas cosas que suceden, pero no son en público, porque si nos fijamos de David
David mató leones y mató osos en el secreto. Y nadie lo miraba. Y nadie lo veía. Eso pudo haber pasado con él. Ahora, ¿qué queremos nosotros traer al día de hoy con este testimonio del ayer? Queremos hablarle a una generación, y cuando le hablamos a una generación, no estamos hablando a nosotros mismos, porque somos una generación presente, de que nosotros debemos de creerle a Dios por encima de las circunstancias y por encima de las debilidades. Luis Urbáez fue un hombre que practicó sus debilidades, y nosotros hoy en día debemos de aprender a no practicar nuestras debilidades. Sin embargo, él las practicó, y por eso su ministerio duró tan poco tiempo. Luis Urbáez debía de haber muerto, según lo normal, en el año 2000 y algo, pero lamentando el caso muere en el 80 y algo bajito. Fue cortado, así es. Sí, porque 3 días antes su esposa, la boricua, confesó que ya él le había dicho que Dios le dijo que lo iba a cortar. Pero ¿qué pasa? Ella dice que él no estaba descarriado cuando eso, que hay una mala información, porque si se fijan, hay varios cruces en el ministerio de Luis Urbáez. Hay varias personas que exponen que hay veces que hay cosas que no concuerdan. No hay conjetura. No, porque si la esposa dice que él estaba firme y que él entró al bar, a la discoteca donde iba a cobrar un dinero que le debían, y ahí le encendieron porque el dueño bregaba con cosas ilícitas, y habían unos enemigos ahí también, ahí le encendieron, pero que él estaba firme. También, yo no sé qué tú has escuchado de su cuerpo. ¿Qué tú escuchaste? ¿Qué tú has estudiado? ¿Tú estudiaste que encontraron el cuerpo en el baño calcinado o que lo encontraron en la puerta de la salida con la mano arriba? ¿Qué tú has escuchado? Vamos a ver. Según lo que narra la historia en el libro. Por Samuel Santana. Porque Samuel Santana dice que no fue en el baño. Fue en una puerta. Que fue en una puerta, pero no del baño. No del baño. El asunto es que Luis Urbáez, cuando entra a esta discoteca, él no entró a beber. Es lo que se comenta y lo que se dice, según lo que se recoge de los testigos. Sí. Él entra porque él tenía 2 vehículos, 2 carros. Porque él estaba taseando ya. Sí, porque él estaba en mala. tenemos que irnos un poquito atrás. Sí. Para poder caer entonces donde queremos nosotros caer. Sí. ¿Qué pasa con el ministerio de él cuando explota? Junto con esta unción poderosa que este hombre sube, donde hace milagros extraordinarios, dicen que de repente él decía, hagan silencio en medio del mensaje. Él no predicaba largo, él leía 2 o 3 versículos y decía, ese es el mensaje, y luego se dedicaba a ministrar. Él se detenía de repente y decía, hagan silencio, estoy escuchando huesos que se están enderezando. Y caía una gloria terrible, comenzaban las personas, los huesos a enderezarse, y de repente comenzaba a brincar y a decir, aquí está el Nazareno, mi amigo está aquí, y brincando, y los demonios se manifestaban, la gente era libre. Él a veces llegaba a las iglesias, inmediatamente pisaba la iglesia, comenzaban los demonios a manifestarse. No es el hombre, es la unción que está dentro del hombre, que viene del Espíritu Santo. Sí. Dios quiere usar hombres y mujeres que estén dispuestos a dejarse usar por Él. Pero para eso se requiere pagar un precio. La salvación es gratis, pero mantenerla cuesta. La unción requiere de un precio. Este hombre se metía 3 días de rodillas, Carlos, Sí. sin pararse. Si nosotros a la media hora ya no queremos parar, 3 días de rodillas para ser usados por Dios, y nunca se atrevía a irse a una campaña sin haber tenido 7 días de ayuno y oración. Por lo menos. Por lo menos. Y nosotros entonces queremos que nos estén invitando y que estemos de altar en altar. Ahora los altares se han convertido en escenarios de artistas y no de adoradores, lamentablemente. Esta generación está sedienta, pero tiene que pagar un precio, como tú decías ahorita. ¿Qué pasa con Luis Urbáez? Junto con el ministerio, junto con la unción, crece la debilidad. Porque el hombre tampoco tenía, yo diría que había carencia de liderazgo en él, una persona que lo estuviera dirigiendo. Yo tengo un pastor y a mí no me gusta cuando el pastor me corrige, pero yo sé que de parte de Dios. Y cuando usted es corregido por Dios, usted tiene que ser agradecido y saber que es para su bien. Yo prefiero crecer en madurez antes de crecer en la unción. Luis Urbáez creció en unción, mucha unción poderosa, pero no tenía la madurez suficiente para manejar esa unción. Y esa unción se convirtió en su misma enterradora. La misma unción, la misma fama lo enterró porque la unción le dio acceso a él, a personas de buenos recursos.
Sí. Y él tenía problemas, narra un pastor de aquí, República Dominicana, él tenía problemas con su esposa. Y se va a Estados Unidos, creo que se había divorciado, si mal no Claro, que recuerdo. cuando él se va a Estados Unidos a vivir, ya vivía con la boricua. Entonces allá conoce una señora, una mujer que tenía buenos recursos económicos y se mete con ella porque al hombre también tenía un problema con el alcohol, no era solamente con lo de las mujeres. Sí. Estando en el ministerio, él salía de una campaña y se iba para un cabaret a buscar una mujer. Sí. Lamentable y triste. Pero pasa algo. Luis Urbáez duró años tratando de conseguir la visa americana o la visa norteamericana. Él duró años en esa situación y él estaba fichado porque era un delincuente, claro está. ¿Y qué queremos decirle hoy? Quizá a ti que te encuentras delinquiendo, tú puedes ser el próximo Luis Urbáez. Así es. Solo tiene que creerle a Dios. Y conforme a su voluntad, Dios lo va a hacer. Así es. Ahora, Luis Urbáez se preocupó mucho por él conseguir esa visa americana porque era una promesa que Mamá Sola le había profetizado, donde él inició orando, esa señora que fue quien le profetizó que él iba y Dios lo iba a llevar lejos a las naciones. Y él se preocupó mucho por ir a los Estados Unidos, quizá para cambiar su situación económica, era una de las ideas. Porque verdaderamente, señores, estamos todavía aquí en la tierra y estamos claros que un evangelista pasando hambre, que un evangelista que no encuentra con qué pagar la luz cuando llegue el recibo, sino que se la está robando. Cuando le dicen, le dan una profecía que va a ir a los Estados Unidos a predicar la palabra, se emociona. Claro. Y sé que tiene una segunda idea, que eso no está bien. Pero estamos hablando porque estamos todavía aquí en la tierra. Tiene una segunda idea de decir, bueno, cuando yo vaya allá, te la dejo yo por lo menos de pasar hambre y de carecer, de conseguir hasta los alimentos para mi familia, porque allá en Estados Unidos quizás me van a dar una buena ofrenda. El problema fue que quizás Luis Urbáez se enfocó mucho en eso y no se enfocó en el carácter. No se enfocó en enfrentar sus debilidades. Pero ¿qué sucede? Llegó el día que le dieron la visa. Y desde que le dieron la visa, desde que llegó a los Estados Unidos, oye, fue como caer en un agujero. O sea, en lo económico, porque verdaderamente él tuvo bien económicamente después. Pero en lo espiritual fue como que cayó en un agujero. Oiga, ¿por qué? Cuando él llega a los Estados Unidos por primera vez, aparentemente él se hospedó de algún cristiano, de un amigo, no sé, porque en la situación que se dio allá no es para menos de que este hombre lo alojaron seguro en una casa allá donde había un par de mujeres solteras y cristianas. Fíjese, cuando él llega allá hay dos hermanas que son hermanas de sangre y hermanas en la fe. Y él cayó en pecado con la dos en el primer viaje a los Estados Dos Unidos. hermanas, así es. Él cae en pecado con las dos hermanas que son hermanas de sangre y hermanas en la fe. O sea, lo primero que nosotros tenemos que ocuparnos hoy, antes de preocuparnos porque Dios cumpla su palabra en nosotros, es que estemos preparados para el día del cumplimiento. ¿Para qué? Para nosotros podernos mantener ejerciendo esa palabra de Dios. Entonces ahí narra entonces, entre el pastor Rojas también lo narra esto, que ya murió, también lo narra Samuel Santana, porque Samuel Santana fue ujiere de una de las campañas, o de varias campañas de Luis Urbáez. Por eso es que le dan tanto testimonio de él. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él vino, entonces que anunciaron que Luis Urbáez volvía a la República Dominicana, para que tú entiendas que la noticia mala corren alante de ti, pero también la buena cuando llega tu tiempo. La noticia mala de que él había caído en pecado en los Estados Unidos llegó primero que él a la República Dominicana. Parece que alguien llamó por teléfono, vino adelante y anunció que ese hombre allá había caído en pecado. Y los pastores lo recibieron en el aeropuerto. Sí. Los pastores se negaron a recibirlo. Pero ¿qué pasó? Había un pastor, de estos pastores que creen mucho en la manifestación y apartan un poco la conducta. ¿Qué te digo con esto? ¿Estaría mal por él? No te sé decir. ¿Estaría bien? Yo le daría mejor un 70 al pastor que por lo menos lo aceptó. De todos los pastores dominicanos. Hubo uno que dijo, bueno, los pastores te fueron a recibir y nadie te acepta en su púlpito, pero yo te invito a mi iglesia. Y lo llevaron
por ahí por donde corrían los caballos, el hipódromo, por ahí, por ahí. Bueno, que de por esa área era que él era, ¿verdad? Que me parece que era por ahí que vivía. Frecuentaba mucho por ahí. Mire, y cuando la gente se dieron cuenta que Luis Urbáez iba a predicar en esa iglesia, la gente no cabía. Se abarrotó. Ay. Tremendo, mi hermano. Se abarrotó. Porque ¿qué buscaba la gente en Luis Urbáez? Que Dios hiciera milagro en ellos. Que Dios hiciera milagro creativo. Él dijo, para que tengan fe, levanten su mano a los que no tienen dinero en los bolsillos. Porque hay muchos que no ofrendaron aquí porque no tienen cuarto. Levanten su mano para arriba para que tengan fe. Mira, Y dijo, véndense la mano en los bolsillos. Y cuando sacaron dinero, la gente de los bolsillos. Carlos, en una ocasión ese hombre se para en una tarima donde estaba predicando, baja de la tarima, perdón, hace un círculo imaginario en el suelo Sí. y dice, aquí hay un círculo, todo el que esté endemoniado va a entrar en este círculo y hasta que yo no termine de ministrar, de predicar, no va a salir de ahí. Se llenó el círculo de repente. Hicieron una pila que casi llegaba al techo. Sí. Uno arriba de otro, los demonios estaban ahí. Así es. Fue algo terrible, varón. Dios lo usaba de una forma extraordinaria. ¿Cómo Dios sembró su palabra tan poderosa en él? Porque una persona decir eso no es palabra de él, es palabra de Dios. Por mi propia palabra yo lo puedo decir, pero no se va a cumplir. Ahora, si Dios es que lo está hablando, se va a cumplir. Entonces, también yo pudiera decir, ¿qué nosotros debemos de hacer en estos tiempos? ¿Cómo debemos mejorar esa situación del pasado de ese hombre? Los muchos que andaban detrás de él para que orara por su hijo, por su hija, para que él llamara a los amigos a convertirse, y todas esas cosas, debieron de ayudarlo en el carácter. Debieron de sentarlo y decirle, mira amigo, ven, vamos por aquí, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo diferente, porque te va a hacer daño. Lo que pasa es que muchas veces cuando la persona carga esa unción de Dios, cree que porque está manifestando la unción de Dios, el poder de Dios, cree que todo lo que está haciendo está bien. Y no es así, lamentando el caso. Quizás muchos que andaban con él decían, no, ese hombre está bien como quiera, porque mira cómo Dios se manifiesta en él y en mí no se manifiesta. Ese no es el hecho. Nosotros tenemos que hablar de eso. El hecho de que alguien sea usado por Dios, de que los dones se manifiesten, no quiere decir que es una persona que está aprobada por Dios. Usted puede estar trabajando para Dios y estar desestimado por Dios, como el rey Saúl. Sí, Saúl ya Dios lo había desechado, pero seguía reinando. sí. Es algo triste y penoso. Entonces nosotros lo que queremos es con este testimonio, hablándote de Luis Urbáez, es lo primero es hacerte entender que no importa de dónde tú vengas, no importa tus orígenes, no importa en el lugar que tú te encuentres ahora. Si tú te dispones a buscar a Dios, si tú te dispones a pagar el precio, Dios te puede usar con poder y gloria, en milagros, en prodigios, en ciencia, en sanidades. Esto era un hombre que, él decía, en 100 segundos quiero 100 almas para Cristo. Y en 100 segundos la gente corría, se convertían miles de personas. O sea, Dios te puede usar a la misma magnitud o más que Luis Urbáez. Pero lo segundo es que queremos que tú entiendas, Carlos, que no importa lo que Dios pueda usarte, regocíjate de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. No vale de nada con ser usado por Dios si al final de todo yo no soy salvo, si mi nombre no está inscrito en el libro de la vida. Crece en unción, pero crece en madurez, crece en santidad también, crece en oración, crece en obediencia. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Sí, porque si crece en unción nada más, no va a durar mucho con la unción. No va a durar mucho con ella. Si nada más creciste en unción, fracasaste. ¿Por qué? Porque son cosas que van de la mano. Verdaderamente, el rey David pasó mucho trabajo y cometió graves errores, pero fue preparado en el secreto. Sin embargo, Saúl no fue preparado en el secreto. Saúl fue cogido por una necesidad en el momento. Y quizá él no se preocupó por prepararse durante los 40 años que estuvo. Sin embargo, Dios viendo la situación, prepara a David en el secreto, que aunque cometió graves errores, pero nunca se apartó de su Dios. Siempre siguió adorando a Dios, humillándose. Ahora, hay algo en Luis Urbáez que tenemos que tener, porque mucha gente se turba y dice, pero como yo lo usaba así si el tipo desafinaba tanto. Tenemos que entender algo. Luis Urbáez fue un hombre que él se preocupó también por siempre darle la gloria a Dios.
él cuando estaba mal lo decía. Y eso fue una de las cosas, escuchen bien, esa fue una de las cosas que hizo tan público los defectos y los problemas de Luis Urbáez, porque él no lo negaba. Sin embargo, hoy habemos muchas personas que lo negamos. Y quizá la multitud, el mundo no sabe que tenemos graves errores, quizá peor que lo de él, porque lo tienen oculto. Pero Urbáez, ¿qué pasaba con él? Él no negaba su problema. Él en público decía, Señor, yo sé que estoy mal, perdóname, sana ese enfermo. Yo sé que estoy mal, pero eres tú que lo va a hacer. Él lo reconocía. Entonces, al él reconocerlo, entonces era una forma de Dios también glorificarse, porque él estaba reconociendo que él estaba mal. Mientras él estaba taxiando un día, sale una mujer del hospital con el niño moribundo ya, niño que estaba muriendo. Wow, sí. Y lo reconoce. Dice, pero ese es Luis Urbáez que está allí taxiando. Y va y se lo presenta. Ore por mi hijo que se está muriendo. Él dice, como tú dices, Señor, yo sé que estoy mal, pero tú sigues sanando, tú sigues teniendo poder. Levanta al niño, ora por él. Al otro día vino la mujer con el muchachito a dar testimonio que el niño estaba sano totalmente. Así pasó también en el estadio, en el Parque Enriquillo. Un señor, escúchate, porque cuando yo escuché esto me impactó tanto a mí mismo. Wow, porque yo soy una persona que, yo no sé, pero yo lloro por dentro cuando yo veo ciertas enfermedades en la persona. Este señor estaba en una silla de ruedas, paseándose y quizá mendigando por el Parque Enriquillo, Santo Domingo, capital de la República Dominicana, para los que están en Colombia, que muchas personas de Colombia nos siguen. El señor así mismo ve a Urbáez que va caminando por el parque. Él acababa de llegar de Estados Unidos esa vez también, pero era como por segunda vez que acababa de llegar de Estados Unidos otra vez, que había hecho otro lío allá. No, perdón, ese lo había hecho él en la Romana, porque de ahí era que era su esposa, de la Romana. La primera esposa de Urbáez era de la Romana. Entonces en Romana él había hecho otro lío. Sila, se llamaba. Sila, sí. Pianista, ¿verdad? Pianista. Y ese señor lo ve y le dice, ay Luisito, yo sí tenía tiempo por verte. Yo te quería ver, porque yo sé que es a ti que Dios te va a usar para levantarme de esta silla. Gloria a Dios. Y él dice el libro que se le dieron las lágrimas. A Urbáez se le dieron las lágrimas literalmente al ver la situación de ese hombre. Y él saber que él estaba mal en su vida personal, él estaba mal, y ver esa situación y él no poder quizás hacer nada, no tener acceso a la oración. Gloria a Dios. Pero ¿qué él hace? Él conocía, eso yo aprendí, ¿verdad? Él conocía a Jesús, él lo conocía, porque él levantó su mano al cielo y dijo, Señor, y repitió la misma palabra, yo sé que estoy mal contigo, pero eres el mismo Dios de ayer, eres el mismo Dios de hoy, el mismo Dios por los siglos de los siglos. Y el Señor, levántese. Y el hombre se levanta de la silla y dejó la silla y se fue. Entonces, también aprendí algo de Urbáez para este tiempo. Luis Urbáez nunca predicó un mensaje de corrección, porque él sabía que él no estaba apto para predicar de corrección. Él se enfocaba siempre en los milagros de Jesús. O sea, él no era hipócrita. Y Dios Dios aborrece la hipocresía. Claro. Eso tenía él que le ayudaba mucho en su ministerio. Él no era hipócrita. Porque la hipocresía hoy hunde al hombre de Dios. ¿Cómo va a ser que yo, sabiendo que tengo 2 mujeres escondidas, me voy a parar en un púlpito a corregir a los otros hermanitos que no tengan 2 y 3 mujeres, que eso está mal y que el diablo se lo va a llevar y que el demonio se lo va a llevar? A mí yo tengo 2 escondidas. No, yo mejor cierro mi boca. Porque yo no voy a predicar con hipocresía, Dios me libre. Gloria al Señor. Entonces tenemos que aprender esto hoy. ¿Qué hacía él? Él no predicaba de corrección, porque él sabía que no estaba apto para eso. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Hermano, queremos que tú entiendas que tú puedes llegar a ser usado por Dios. Los hombres son el método de Dios. Dios no manda a los ángeles a ministrar a los altares. Son los hombres, pero hombres y mujeres que están dispuestos a ser usados por Él. Gente que se humilla ante Dios y reconoce que tiene debilidades. Reconocen que no son ellos los que hacen los milagros, es Dios que lo hace. Por lo tanto, nosotros tenemos que hoy en día, esta generación, buscar la forma de poder
ser usados por Dios para que la salvación llegue a las almas. Hay gente que se están perdiendo simplemente por el hecho de que nosotros no estamos orando. Gente por ahí que pudieran ser hoy en día salvos y no han sido salvados porque usted no se está tirando de rodillas a buscar a Dios. Porque usted no está apartando tiempo para Dios. ¿Cuándo fue la última vez que duraste más de una hora orando? Yo estoy hablando con alguien que está allí viendo. ¿Cuándo fue la última vez que duraste por lo menos una hora dedicándole a Dios de oración? Cuando Cristo le dijo a Pedro, pero ni siquiera ustedes pueden durar una hora de vigilia conmigo. Cuando nosotros oramos 15 minutos ya no estamos durmiendo. La oración se ha ido de la iglesia. Las iglesias hoy en día no están enfocadas muchas en lo que es la búsqueda y la santidad a Dios. Paga el precio por Dios, que Dios está dispuesto a usarte. A ti que me estás viendo en ese lugar donde estás. Dios está dispuesto a usarte, a hacer grandes milagros como lo hacía con este hombre. Y siguiendo ese esquema de la historia de Luis Urbáez, resulta ser que él decide retomar el ministerio, revivir el ministerio. Él entiende que Dios le está dando la oportunidad y decide hacer una campaña en Estados Unidos. Ya él se había reconciliado con el Señor en una campaña que hizo Gigi Ávila. Él fue a ver la campaña de Gigi Ávila. Y Gigi lo reconoce y lo ve y le dice, Luis Urbáez, ven para que te conviertas. Pero eso fue aquí en la 17. No, eso fue en Estados Unidos, Nueva York. Allá él se reconcilia. Porque se reconcilió con Gigi Ávila aquí también, en el puente de la 17. También se reconcilió aquí. Sí, sí. Pero esa vez, dice el libro, que él volvió y cayó de una vez. Ahí él no duró mucho. Entonces en Estados Unidos, cuando él se reconcilia y decide retomar el ministerio, cuando él comienza nuevamente a predicar, el primer día de campaña, él organizó una campaña. Y el primer día se le aparece una comisión de pastores en medio de la campaña. Wow. Y cuando él iba a subir para la campaña, uno de los pastores se le acerca y le dice, usted no puede predicar porque usted es un adúltero. Sí. Pero tú no puedes juzgar al hombre de Dios si ya Dios lo perdonó, gloria al Señor. Sí. Si ya él se reconcilió con Dios, ¿por qué hay que detener la obra de Dios? Sí. ¿Por qué hay que ponerle un bozal al buey que trilla? Sí. Y cuando este pastor le dice así, Luis Urbáez le dice, sí, yo soy un adúltero, pero Dios me dice que si yo no oro por ti, para que tú vomites una úlcera que tú tienes en el estómago, te va a morir de cáncer. Le puso la mano y el pastor vomitó el cáncer. Algo poderoso. Pero sucede eso y como quiera los pastores se unen. Y en medio de la prédica, en medio del mensaje, se paran ellos y comienzan a decir, no apoyamos a Luis Urbáez. El que esté aquí, que esté por su propia cuenta. Ninguna iglesia de la que nosotros somos pastores vamos a apoyar a Luis Urbáez. Y le boicotearon la campaña a Luis Ernesto Urbáez. Sí, sí, muy grande, muy grande. Y ahí el hombre se desencantó. Cuando se desencante, cuando él comienza entonces a taxiar. Y dice, bueno, ya yo no soy predicador. Compra 2 carros. Uno se lo vende al hombre que era el dueño de la discoteca. El hombre le dice, bueno, yo te voy a dar una parte y la otra parte ven a buscarla después. Él se queda con uno de los carros taxiando, pero el otro se lo vendió a este hombre. Sí, pero hago una pausa. Hay un cruce en algo. Cuando los pastores lo detienen en los Estados Unidos, el milagro de la úlcera en el estómago fue en otro tiempo. O sea, hay un pequeño cruce ahí. Por eso, como le explicaba ahorita, que hay varios escritores de Urbáez. Incluso el líder de nosotros, Cristino Rosario, fue un tiempo que vivió, un hombre que vivió el tiempo de Luis Urbáez. Un hombre que conoció de la mano ese ministerio. Hay un cruce porque el pastor que vomita la úlcera cuando estaba en la escalera de subir a la tarima, eso fue acá en Domingo. Sí, eso fue en Domingo. Ahora, donde está el cruce, que el pastor que lo detuvo allá en Estados Unidos, que no fue un solo, fueron varios, la campaña se la detuvieron. Una comisión. Sí, esa vez se la detuvieron. La campaña no continuó porque ellos la detuvieron. Lo único que pasó ese día fue que había una señora que le dijo, ay, detuvieron la campaña, pero yo vine de tal sitio, a distancia, para que tú ores por mí. Y su esposa llorando, que ya él tenía otra esposa, llorando le dijo, ella no tiene la culpa de lo que los pastores hicieron. Ora por ella. Y el hombre oró por ella y la mujer siguió el milagro. Porque él se desencantó y se incomodó con los pastores. Sí, él se desencantó tanto que luego él duró mucho tiempo que no quería ni predicar. No, de hecho, después que esa comitiva le detienen la campaña, él se va con el ministerio a Francia. Sí. Entonces allí a Francia los pastores llamaron también. Sí.
sí. No le abran la puerta a ese hombre que Sí. es un adúltero. Sí, sí, sí. Pero ya él estaba en las últimas cuando él llega a Francia, porque en Francia se le apareció un niño blanco, pequeño, En la habitación. muy hermoso, que cruza la puerta cerrada. Y él le dice, jovencito, te equivocaste de puerta, ¿qué haces aquí dentro? ¿Cómo entraste? Wow. Gloria a Y Dios. el niño lloró frente a él y le dijo, tanto tiempo, era Jesús, tanto tiempo anduviste conmigo, Luis, y aún no me conoces. O sea, ese niño que entró, que se veía pequeño, fue que los ojos de Uruguay lo vieron pequeño, ya los ojos espirituales se le estaban cerrando. Ya él no estaba viendo como él veía. Ya él no estaba viendo lo que él veía antes. Entonces, cuando él le dice así, que el niño llora y dice, wow, tanto tiempo andando conmigo y aún no me conoce, el niño desapareció y ahí Luis Urbán entendió que era Jesús. Entendió que ni siquiera pudo identificarlo con sus ojos. Entonces, de ahí para adelante, él no pudo levantarse, ¿no? Él ya de ahí para adelante, él temía ya le tenía miedo a los pastores, ya no le tenía miedo ni al diablo, ni le tenía miedo a él, sino ya le tenía miedo a los pastores. Porque recuerda algo, que del ministerio de Luis Urbán se hablaron muchas cosas que no eran reales. Recuerde algo, Carlito, si de nosotros dos Dios nos libre, en el otro nadie nos conoce, pero pongo que nos conociera mucha gente en diferentes partes del mundo. Y dijeran, esos dos muchachos que son cuñados, ellos cuando van a Colombia, tienen una mujer en Colombia y tienen otra en Cuba, por ejemplo. ¿Tú sabes qué van a decir? Los mismos hermanos de nosotros en la fe. Que nada más nosotros tenemos una mujer en Colombia y otra en Cuba. Que tenemos mujer en Venezuela, en Nicaragua, en Panamá, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en todos los países. O sea, tenemos que cuidarnos de hacer el mal. Porque cuando hacemos algo mal, la gente le añade. Difícil a la gente añadirle a lo bueno. Así es. A las cosas que Dios hace contigo, es difícil añadir. Que no está bien añadirle a ninguna de las dos. Así. Pero a lo malo que más le añaden. Por eso mi padre siempre nos decía cuando estábamos pequeños, ya no lo dice porque ya estamos ya adultos, ¿verdad? Él siempre nos decía, mis hijos, la noticia buena corren, pero la mala también. Y la mala corren más. Corren más. Porque la mala entretienen. La noticia mala entretienen al ser humano. Ujú. Cuídense de eso, porque las malas corren. Y es una realidad. Tanto en la fe, también la noticia mala corren. Así es. Porque hay gente que dice que se descargan porque hicieron una vagamundería por ahí. Y se descargan y que porque los hermanos están hablando y la gente están diciendo, trate de no hacer lo que usted lo va a hacer, van a hablar. Si usted lo hace, que usted no quiera, la gente lo va a hablar. Tratemos de no hacerlo mejor. Recuérdate que de Cristo, cuando Él hacía los milagros, decía, está endemoniado. Usted es parte de Belcebú, Sí. que Él echa fuera a los demonios. Sí. Él le decía, pero un reino no puede ser dividido contra sí mismo. Es que el reino de los cielos se ha manifestado aquí. Sí. Y la gente no entendía. No conocían, no conocían esa dimensión. Porque ellos conocían un Dios nada más, un Dios de teoría. La teoría, sin práctica. Pero cuando viene Jesús se manifiesta con práctica y enseñanza, con autoridad, la gente estaba turbado. Y es lo que es una de las cosas que podemos destacar a raíz de esta enseñanza, es que los grandes milagros y las manifestaciones de Dios no vienen a causa de teología. Y no estamos en contra de la teología. Yo soy un estudioso de la palabra, me gusta estudiar mucho la palabra. Sí. Pero todo viene a causa de una gente que se sacrifica. Son dos cosas que tienen que ir de la mano. Claro. El estudio de la palabra No, porque y la búsqueda. es necesario, tiene Sí. que haber un equilibrio. Sí. Pero aún más en la búsqueda, que la misma teología, que la misma letra. De hecho, la Biblia dice que la letra mata, Sin el espíritu mata. sin el espíritu mata. Entonces, volvemos de nuevo a la historia de Luis Urbáez para ya concluir esto. Sí. ¿Qué sucede? Pues tenemos que aclarar antes de terminar, ya eso lo dejaremos para último, con respecto a su muerte. Vamos a aclarar algo ahí. Porque lo que yo estoy diciendo de la muerte fue un amigo mío que se reunió con la esposa de él, con la viuda, y me prometió que me va a reunir con ella. Gloria a Dios. Sí, sí. Pero continuamos. Eso Bueno. lo dejaremos para último. El hombre decide ir a cobrar el carro que había vendido a la otra parte. Va el día que habían acordado. ¿Qué pasa? Que el dueño de la discoteca tiene negocios ilícitos con la mafia, según cuenta. Sí.
Y fue un día que no era ni siquiera, la discoteca no estaba funcionando, porque fue en la mañana. Fue temprano, según cuentan y narran, y lo que se ha recogido de las noticias y los cortes de periódicos. Luis Urbáez va a cobrar. Cuando él va a cobrar, llegan unos tipos que tenían problemas de la mafia con el dueño de la discoteca. Habían como 7 personas dentro, trancadas. Y que se entienda algo, que lo que te metieron a la discoteca, de ahí ellos iban para Puerto Rico a hacer un robo, pero Luis Urbáez no iba. Un robo sí, porque era una mafia que se dedicaba, según cuentan, A robar vehículos. A robar vehículos. Entonces por eso hay mucha conjetura en cuanto a la muerte de él. Involucraron a Luis Urbáez que le iba a robar también para Puerto Rico y no era así. Él sí entró a cobrar, pero no estaba involucrado en el grupo que iba a robar. De hecho, he escuchado de personas que dicen y afirman, no sabemos si es cierto, de que él se dedicaba a robar el carro también. Pero no es real. En otra parte tenemos que dicen que él ya se había reconciliado. Sí. Eso del tema de que él robaba carro es porque el tipo tiene una historia negra. Exacto. Como él tiene una historia oscura, ya manchada. Y ahí hay unos ladrones que se quemaron, y él se quemó también. Pues y una vez la gente dijo que se quemaron todos los ladrones. Sí. Pero él no estaba involucrado en eso, con esos ladrones. Esos ladrones iban ellos por su propio camino y Luis Urbáez iba por el de él a cobrar. Porque ya le estaba firme en la fe cuando él se muere. Por eso dicen, lo que narran eso dicen, él se iba a Puerto Rico a robar, pero en Puerto Rico lo iban a matar y no se iba a poder arrepentir allá. Pero Dios permitió que el humo lo atacara ahí adentro y muriera y con la mano hacia arriba pidiendo perdón. No, yo no digo que él no estuviera pidiendo perdón cuando iba a punto de morirse, porque yo mismo yo diría algo. Si yo veo ya que la muerte viene ahí, ya yo sé que definitivamente yo me voy a morir. Yo digo, Señor, si no estoy preparado, prepárame en este último segundo, porque yo no me quiero perder. Así es. ¿Me entiendes? Ahí estamos claros. Sí, porque hay que aclararle a la gente, a los espectadores que nos están viendo, que él murió a consecuencias del humo. Y calcinado, claro. Su cuerpo se quemó completamente porque los mafiosos que fueron a ese lugar trancaron las puertas, sí. Rociaron querosene alrededor de la discoteca y dentro. Y cuando ellos rocean esto, entonces le prenden fuego. Y es ahí como él no conoce el lugar, no sabe para dónde correr y lo que hace es que se dirige a una de esas puertas. Y ahí es donde encuentran el cuerpo de Luis Urbáez, de rodillas, la mano hacia arriba dicen, y calcinados. Muchos concuerdan en que fue exactamente así como lo encontraron de rodillas. Creo que el informe de la policía también dice que estaba de rodillas. Su cuerpo lo encuentran allí calcinado. Sí, sí. Hacía menos de un mes que un evangelista predicando al frente de esa discoteca dijo, Dios me está revelando de que esa discoteca se va a quemar. De que en esa discoteca se va a quemar. Un mes antes del suceso. Ajá, exactamente. Un evangelista en una campaña profetizó eso, de que Dios le está hablando de que esa discoteca se iba a quemar. Porque por esa misma área era que Luis Urbáez estaba taxiando. Recuerden que Luis Urbáez en el ministerio se juntó con muchas personas de mucho dinero y él también consiguió mucho dinero. Pero así como lo consiguió, también lo perdió. Porque era un hombre dado al placer, era un hombre que le gustaba el alcohol, fue un hombre que él vino a Jesús, pero se descarriaba mucho. Luis Urbáez, yo entiendo que Luis Urbáez supo descarriarse en un día 2 veces. Fácilmente. Tremendo. Porque ha sido terrible la historia de este hombre, pero entiendan algo de Luis Urbáez. Así como él tiene mucho bache, nadie en la historia tiene un registro, una historia de que haya durado 3 días de rodillas, de que haya ayunado por más de 10 veces por 40 días y 40 noches. Nadie tiene una historia así en esa magnitud. Ahora, le traímos aquí un contó, vamos a decir, de Luis Urbáez. Lo mucho que oraba, lo mucho que ayunaba, lo poco que se guardaba para Dios. ¿Sabían ustedes que Luis Urbáez se guardaba para Dios nada más cuando tenía los 21 días de ayuno trancado o los 40 días de ayuno? Ahí él no estaba en pecado, él no buscaba mujeres, él no hacía nada. Yo lo que entiendo que en esos tiempos él de ahí se arrepentía, se reconciliaba con el Señor y salía a predicar. Porque una de las cosas de él durar tanto día en ayuno, siempre antes de él predicar, era que siempre que lo invitaban a predicar el hombre tenía problemas. Entonces la agarraba. Porque entiendan algo también. Luis Urbáez, escúchame la palabra dominicana, Luis Urbáez se desacató. Fue
8 años después de su ministerio. Tampoco fue que Luis Urbáez toda su vida fue así. Escuchen bien para que no se confundan. Si analizamos del 56, del 58, que él empieza a fluir en Dios. 58, 59. Empieza a fluir, empieza a manifestar Dios milagros. Pero cuando los milagros más se manifestaron fue en el 66. Ahí fue que empezó la campaña que le iba a predicar por 3 días y duró 45 días. Que fue en el Estadio La Normal. Que esa campaña no empezó en el estadio. Esa campaña empezó en una iglesia pequeña. Y no era para 45 días, era para menos. Era para 3 días y después para 7. Y de 7 terminó a 45. Esa campaña empezó en una iglesia pequeña. Y de una pequeña dijeron, aquí no cabe la gente. Vamos a decirle al pastor fulano con la empresa la de él, que ya se fueron a otra más grande. Y después a otra más grande. Y dije, pero ya no cabemos en ninguna iglesia en la capital. Vámonos para el estadio. Y ese grupo de gente cogió para el estadio. Así fue que empezó. Pero Luis Urbáez cuando dijo, no estaba en esos problemas de adulterio. El problema de adulterio fue después del 66, cuando él empezó a viajar y empezó a salir. Porque no todo el mundo está capacitado para tener cuarto. No todo el mundo está preparado para tener muchas personas a su lado que te estén alabando y que te estén cargando y que te estén limpiando los zapatos. No todo el mundo está preparado para eso. El libro enseña, marcado por la unción, que las mujeres que lo rodearon eran mujeres bonitas. Es un hombre que viene de los barrios y por ahí anda rodando. Claro. Cuando esas mujeres de dinero y bonitas se le acercaron, él no pudo dominar la carne, fue. Él no pudo dominar la carne. Él estaba en pobreza y en tristeza por ahí. Esos 8 años, 9 años, esos escándalos de adulterio no existían. Eso existió después de la fama. Tenemos que también que detallar esto con mucho cuidado y no querer, para que la gente pueda dirigir esto mejor. Porque quizás a veces la gente dice, pero ¿y cómo va a ser que este hombre duró de ministerio esos años? Porque él bien firme, él sin esos problemas de cargamiento duró en el ministerio, de 9 años y medio a 10. Después los libros empezaron de ahí para allá. Y de ahí es que ya en el 82 él muere, porque él no duró ni siquiera 25 años de ministerio. Entonces, esto es bueno aclararlo, para que no se turben. Entonces, él empezó todo bien, todo bonito, consagrado, metido con Dios, se casó. Porque recuerden que Luis Urbáez se recasa cuando va a Estados Unidos, porque allá es que él conoce la americana, y allá es que él vuelve y se casa y se deja de la de romana. Sí. Eso sucedió después de la fama y del dinero, porque no tenía nada, él vio dinero después de eso. Por eso, Carlos, es bueno que nosotros entendamos que los ministerios deben de tener un tiempo de preparación. Sí. Todos los ministerios deben de tener un tiempo en donde Dios te capacita en la escasez. Primero en la escasez, antes de llevarte a la abundancia. Sí. ¿Para qué? Para que cuando llegue la abundancia no te desenfoque del Dios que estuvo contigo en el tiempo de la escasez. Sí, ni del Dios que te dio la abundancia. Ni del Dios que te dio la abundancia. Sí. Pues Dios prepara a los hombres. Muchas veces nosotros nos desesperamos y queremos que Dios nos entregue todo así, como un microondas, rápido. Pero no es así. Dios requiere de que nuestro carácter sea madurado y preparado antes de entregarnos lo que nos va a entregar. Muchas veces nosotros estamos en lo poco, pero tenemos que aprender a ser fieles en lo poco para que Él nos pueda poner entonces en lo mucho. Dios necesita, no te desesperes cuando tú estés en el proceso. No te desenfoques, no te desesperes, no te tires de la barca, que tú no te vas a ahogar si Cristo está ahí contigo. No te tires de la embarcación, que cuando Cristo está contigo, la barca no se va a hundir. Sí. Deja que Dios te prepare en el proceso. Deja que Dios trabaje contigo. A veces nosotros estamos en la mano del alfarero y queremos decirle al alfarero, dame un chin por aquí. No, el alfarero es que sabe lo que está haciendo. No te desesperes, no te desenfoques. Deja que Dios, y a veces Dios te está formando como una vasija. Y el alfarero encuentra una piedrecita, tiene que desbaratar lo que está haciendo, esa arcilla, ese lodo, ¡pum!, tirarlo y hacerlo otra vez. Eso pasa con nosotros. Dios necesita trabajar con nosotros, prepararnos para ponernos en donde nos tiene que poner. Sí, así es, mis hermanos. Recordemos que Luis Urbáez estaba firme en la fe cuando partió con el Señor. Ya el mismo Dios le había dicho que se lo iba a llevar. Dios se lo llevó. Fue un hombre que inició un avivamiento en la República Dominicana, o continuó un avivamiento en la República Dominicana que iniciaron David García y Jaime Cardona.
Y verdaderamente fue un hombre grande en Dios. Dios se manifestó en Urbáez de una forma inexplicable y esperamos que Dios va a continuar levantando hombres en esa dimensión en la República Dominicana. Amén. Porque nuestro país es un país de Dios. Amén. Es un país donde cada vez que se levante esa bandera es alabando a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que Dios le bendiga a mis hermanos. Quien les habló, su hermano Carlos Santana, y el hermano acá, Carlos Santos de Dios Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguimos en la próxima.